Entonces, para que podamos entender quiénes fuimos y ahora lo que somos, vamos a la palabra en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, para gloria del Señor. Dice así la palabra del Eterno. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, oiga bien, aquí hay algo en plural, aquí no hay algo singular, ahí no me dice, en el cual tú, Daniel, viviste en otro tiempo, en el cual tú, Nelson, no, en el cual todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que ¿quién? Que los demás. Es decir, no es porque yo estoy limpio. Yo también estuve allá. Ahora estoy aquí. Pero no puedo olvidarme de lo de allá. Porque yo estaba muerto como en delitos y en pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, y vuelve la misericordia. Miqueas en el Antiguo Testamento estaba mencionando esa misericordia que acompañaba al pueblo de Dios por toda esa trayectoria a lo largo de los siglos, y que nueva vez continuaba esa misericordia a través de su Hijo amado Jesucristo, extendiéndose por todo lo que venía delante. Y sigue en el Nuevo Testamento hablándonos de esa misericordia. Amén. Por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos nosotros somos? No sentimos amor por nadie. Aún estando nosotros muertos en pecado, y vuelve y nos lo reitera. Pero no nos está diciendo eso. Usted va a ver por qué se lo está diciendo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces la tapa el pomo, viene y se la pone y dice, por gracia soy salvo. Entonces usted dice, por gracia soy salvo. Nos estamos dando cuenta, ¿verdad, mis amados hermanos? Cuando leemos un poquito o de manera minuciosa, o podemos entender, nos estamos dando cuenta que nosotros estábamos anteriormente sucios. Estábamos andrajosos. Dice, pero yo no hería. Yo no estoy hablando de un baño corporal, porque a lo mejor si hubiese sido de un baño corporal, yo alcanzo esa misericordia, yo la logro. Pero el Señor, que es sabio y súper extraordinariamente sabio, dice y pone, por gracia soy salvo. Es algo que no hizo usted, que no hice yo. Es un favor, es un don inmerecido que tenemos de parte de Dios. No era porque yo me bañara más, porque a lo mejor como me gusta bañarme tanto lo habría alcanzado. No es higiene. Es que por dentro así era que estábamos, muertos en delitos y pecados. Estábamos andrajosos, estábamos sucios. Porque era aquí en los pensamientos que nosotros estábamos maquinando constantemente y siendo esa maquinaria trabajando, y nosotros pensando y ejecutando, haciendo y no dejando de hacer. Y vivíamos una vida totalmente pecaminosa, porque cuando Él nos dio vida, como estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, mira, ¿por qué lo repite tanto el pastor? Porque quiero que lo entendamos, que en esa vida antigua estábamos muertos en delitos y pecados, y que existe Cristo, y que su presencia es real, y que Él es un Dios maravilloso, y que Él no nos abandona, y que estamos aquí por su misericordia. Por su misericordia estamos aquí. No porque lo merezcamos en ningún momento. Entonces, en el primer mensaje de esta serie, estábamos hablando que nadie puede dar lo que no ha recibido. Si realmente no ha recibido un encuentro con el Señor, si no ha tenido un encuentro con Dios, pues no va a haber ningún tipo de cambio. Entonces yo no puedo dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Entonces, no podemos vivir una vida que no hemos recibido. Entonces, si no hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, no vamos a tener nada. Pero hay cambios que necesitamos hacer. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas.
no conductas corregidas, porque vine a Cristo a corregir mi conducta. No, son cambios, son estructuras internas que tenemos que cambiar. Dice, Cristo no vino solamente a corregir lo que hacemos, vino a resucitar lo que estaba muerto dentro de nosotros. Por eso es que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice, y Él os dio vida. Primero te menciona que te da vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces podemos aprender a comportarnos como creyentes y aún así tener áreas del corazón sin vida, sin fuego, sin obediencia y sin rendición. Está viendo que hay cambios estructurales que tenemos que hacer de manera interna. Porque aunque hemos confesado y nosotros comenzamos a ver a la gente, creemos que tenemos que cambiar porque nos vemos. Entonces no es un cambio aquí. No es un cambio aquí, es un cambio interno. Amén. Entonces, es que entendamos que la vida cristiana necesita ser corregida. La vida cristiana no es simplemente decir porque soy cristiano vengo a la iglesia. No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero mi vida sigue siendo igual o peor que antes. No hay cambios. Entonces, no es solo dejar de hacer lo malo, es permitir que Cristo dé vida a lo que todavía sigue muerto en nosotros. Porque hay naturaleza en nosotros, por eso hablamos de las dos naturalezas en conflicto, por eso hablamos de la caída, la vi, por eso hablamos de esta nueva serie, de lo negativo a la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Es buena, perfecta y agradable para todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y entonces nosotros debemos cambiar. Entonces no es solamente dejar de ser malo, es nosotros proponernos que haya un cambio en nuestra vida para abandonar esa vieja naturaleza. Entonces, si Cristo no da vida, ¿por qué nosotros rechazamos y hacemos oposición en nuestro corazón? Porque tenemos que trabajar internamente dónde está la raíz del problema. Porque Cristo hace su parte. Él siempre la hará y siempre la ha hecho. Pero nosotros tenemos que poner la nuestra, rendir nuestra voluntad. Entonces una persona puede corregir comportamientos, pero puede seguir apegada por dentro. ¿A qué puede seguir apegada? Dejar hábitos visibles y seguir sin hambre de Dios. Es decir, que podemos dejar de hacer cosas, pero sin hambre de Dios no vamos para ningún lado. Tenemos que crear que esos encuentros con Dios nos den hambre de seguir con Él. Hablar como creyente y seguir sin rendición. Yo puedo venir y pararme aquí, pero no me rindo en mi vida a Cristo. Nos cuesta, nos cuesta. Esto nos cuesta. No solamente pararse en el púlpito, sino la vida de cada uno de ustedes tiene que costar. Porque para venir y hablar y mostrar que es cristiano hay que rendirnos. ¿Rendirnos a quién? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Podemos asistir al culto y perder sensibilidad. Podemos estar aquí, pero no me interesa lo que le pasa a nadie. Entonces, nos dio vida, pero no aprovechamos esa vida. Nos sacó de un problema, pero nosotros seguimos anhelando lo que nuestra vida pasada hacía. Entonces, el contexto del libro de los Efesios en ese momento, que fue una carta escrita a estos en Efesios, porque era una nación que tenía cultura, era poderosa comercialmente, tenía cosas buenas económicamente, pero era una ciudad que tenía una amalgama y un entorno totalmente con una atmósfera incómoda porque era muy idolátrica y tenía mucha inmoralidad sexual. Entonces, el apóstol Pablo, no crean que llegó allí y escribió esa carta porque, llegó Pablo y voy a escribir. No, el apóstol Pablo llegó porque tenía una asignación de Dios, como lo tengo yo, como lo tiene usted. Cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte del Señor para trabajar y el apóstol Pablo le costó. Y eso fue importante porque lo que el apóstol Pablo vio allí y escribió por la dirección del Espíritu Santo, porque ninguna palabra es revelación divina de ningún hombre, es una revelación divina de Dios, porque el hombre no puede tener revelación divina si Dios no la manifiesta. No viene del hombre, viene del Señor. Entonces, allí estaba, tenía un problema grande, porque allí estaba la Artemisa, allí estaba la diosa Diana, y Pablo tuvo ciertos inconvenientes cuando enfrentó en el Areópago a toda esa gente allí, tuvo ciertos inconvenientes, pero cuando llegó estaba cargado de idolatría, pero comenzó a trabajar con la gente, y es lo que nosotros debemos hacer, comenzar a trabajar con nosotros mismos primero, porque el cambio para trabajar con una gente debemos producirlo en nosotros. Debemos producirlo en nosotros, amados hermanos. ¿Por qué? Para poder cambiar tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, tenemos que rendirnos ante Él. Y por eso estamos hablando constantemente de todas estas series, para ver cómo nosotros podemos
encajarnos y entregar, y comenzamos a ver lo maravilloso del Señor, porque la hermana hablaba esta mañana de cómo nosotros tenemos en nuestras manos los reglamentos, las leyes, los estatutos, los favores de Dios, y cómo se hablaba en ese momento para recibir y detonar las bendiciones a través de los diezmos y las ofrendas. Pero eso es una voluntad del corazón, es una naturaleza que ha sido trabajada y que sabe para lo que son los diezmos y las ofrendas. Asimismo es mi naturaleza que debe cambiar, no solamente para conocer los diezmos y ofrendas, sino para conocer internamente dónde está mi falla y que yo debo corregir. Amén. Porque si seguimos con la misma condición, no vamos a recibir la bendición aunque depositemos los diezmos y las ofrendas, porque es una cuestión de estructura interna. En Hechos 19:19, mucha gente comenzó a entregar esos libros que tenían, que leía de esoterismo, de magia y de todos esos disparates que habían, y comenzó a echarlo al fuego, a quemarlo. Y cuando hicieron la cuenta, había una cantidad de dinero extraordinaria. A lo mejor si lo llevamos en el día de hoy a cálculos económicos, en dólares o en pesos, da muchísimos millones. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Que esa gente comenzó a aceptar lo que es una vida nueva. Y cuando comenzamos a aceptar nuestra vida nueva, comenzamos a salir de todo aquello que nos está impidiendo crecer en el Señor. Cuando comenzamos a recibir esa vida nueva, por eso los de Éfeso, que comenzaron a entender, aunque tuvo mucha oposición, aunque lo perseguían y querían matarlo, pero hubo una parte que comenzó a creer. Entonces usted va a llegar a lugares donde usted se va a encontrar oposición, pero va en ese lugar donde hay oposición, va a encontrar aquellos que sí reciben la palabra del Señor, porque siempre va a ser así. Unos lo van a entender y otros lo van a rechazar. No se sienta mal porque lo rechacen, siéntase bien y cobre fuerza en los que lo han recibido, aun sea uno. Porque si Dios nos manda a un lugar y aunque sea uno recibió la palabra, hay fiesta en el cielo. Porque cambió el parecer. Entonces, la iglesia de Éfeso sabía lo que era pasar de muerte a vida. Y cuando nosotros apreciamos eso de cambiar de muerte a vida, sabemos que el Señor comienza a obrar en nuestros corazones. Ellos sabían lo que era romper con las prácticas antiguas. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, también debemos hacer lo mismo, romper con prácticas antiguas. Yo no les voy a decir cuáles son sus prácticas, yo no las conozco. Yo sé cuáles son mis prácticas antiguas que yo debo de abandonar. Amén. Porque el mensaje trabaja desde nosotros hacia los demás. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, yo haré de ti que una nación grande y te bendeciré y serás de bendición? Porque Dios quería que saliera Abraham en ese momento, que era su nombre, Génesis capítulo 12, que era su nombre, que saliera de su tierra y de su parentela, porque eran una nación, era una familia totalmente idolátrica. Siempre estaban mirando que si la posición de las estrellas, que si esto, que si lo otro, y Dios lo saca y lo aparta. Lo aparta porque Dios quería hacer algo maravilloso con este hombre. ¿Lo hizo o no lo hizo? Está escrito en la palabra. Y así Dios hará con nosotros porque sus promesas se cumplen. Sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, Abraham cambió. Entonces, hay una nación grande, hay una vida. Y cuando nosotros comenzamos a reconocer a Dios y comenzamos a avanzar, muchas veces le damos la espalda. Y cuando le damos la espalda a Dios, hay un fracaso total por donde quiera que lo miramos. Hay un fracaso porque nuestra vida sin Dios, Él lo dice en Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces cuando nosotros comenzamos a ver y comenzamos a limpiarnos y que nos dio vida, cuando estábamos muertos de delitos y pecados, muchas veces nos enorgullecemos y tenemos que saber que no es de nosotros, es Dios obrando en nuestras vidas. Daniel sabía también, y en esta semana se ha estado hablando de Daniel, y Daniel sabía que el problema no era Dios. Daniel sabía que el problema estaba en ellos, en su pueblo, en su gente, en los gobernantes, en los de él. Y por eso cuando fue en oración ante el Dios Padre Dios, no venimos a ti porque merezcamos nada, sino que venimos ante usted. ¿Por qué? Por lo que Dios ha mencionado desde el principio, por su múltiple misericordia. Hay ese Dios que tiene múltiple misericordia en el que nosotros nos vamos a refugiar. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es el que me abre la apertura, Él es el que me da vida, me saca de muerte a vida. Y yo quiero que Él siga dando vida en mí, porque yo tengo muchísimos problemas, yo tengo muchísimos conflictos, pero todos esos conflictos yo quiero que el Señor me dé la mano para que me ayude a salir de cada uno de ellos. Amén. Amén. Y así yo sé que lo puede tener cualquiera. El que me diga que no tiene problema, yo sé que no es de este mundo. Tenemos
realmente un extraterrestre sentado aquí en la sala. Amén. Entonces, Pablo le recuerda algo importante. Él no te lo está diciendo porque es un recordatorio de condena. Pablo se lo está diciendo, te dio vida, Él os dio vida cuando estaba muerto en delito y pecado. Es para recordarnos de dónde Dios nos sacó. Porque nos sacó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nuestra vida no servía nada, cuando estábamos en el fango, cuando estábamos asquerosos y hediondos. De allí nos sacó el Señor y nos dio vida. Vida nueva. Por eso el apóstol Pablo se lo está diciendo, es de donde Dios te sacó que yo quiero recordarte. Yo no te estoy recordando eso porque viene una condena que te va a aplastar, porque si viene una condena que te va a aplastar, entonces ¿dónde está el Dios de misericordia? ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros no podemos ser juzgadores de nadie, porque Dios no nos ha mandado a señalar ni a acusar. Dios nos ha mandado a predicar su palabra, que ella corra, porque el mandato es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mandato no es ir por todo el mundo y condenar a toda criatura. Es totalmente diferente. No podemos condenar absolutamente a nadie. Y estamos viviendo en una sociedad cargada de corrientes contrarias a Dios, donde por ahí anda en las redes sociales una pastora que la agarraron, le empujaron a la puerta, que después de estar pidiendo dinero porque había una condición económica en su vida, lo que hizo fue que cogió esos cuartos y se fue a hacer una liposucción. ¡Qué linda! Y ahí la agarraron y mi mamá le decían de afuera de la puerta que el Señor te perdone, pero la están condenando. Sí, porque desde que le digan que el Señor te perdone, que ya saben lo que hay ahí. Sangrar a la congregación porque ella necesitaba hacerse una lipo. Mis amados hermanos, cuando servimos al Señor, locura. Cuando servimos al Señor, Dios nos da la mil y una manera de que si lo que queremos es rebajar, comience a controlar la boca. Comience a controlarse. No use el dinero de la iglesia para usted caer en una maldición, porque ese dinero es sagrado. El dinero de la casa es sagrado para los compromisos que hay en la casa. No comience a hacer elucubraciones porque hay tanto en el fondo. No. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? El que no trabaje, que no coma. Gracias. Entonces, muchas veces estamos siendo hoy dándole paso a cosas que no solamente están en la cultura, sino que le estamos dando paso y le estamos legalizando. República Dominicana está legalizando todo lo que no huele a Dios. ¿Por qué? Por llevar la contraria, porque son principados y potestades que están operando, mis amados hermanos, en cabeza de gobierno. Tenemos que orar y tenemos que orar. Orad sin cesar, nos dice la palabra. Para todo la palabra tiene una respuesta. Amén. Tenemos que orar sin cesar. ¿Por qué? Porque hay condiciones en nuestra nación. Porque tenemos ataque por todos lados. Y tenemos que pedirle al Señor que se levante como poderoso gigante para que pueda ayudarnos a vencer en oración en cada condición. Por eso cuando peleaba Josué, cuando Josué peleaba, ¿qué pasó con Moisés? Aarón y Hur, ¿hacían qué? Levantaban sus manos, porque cuando las manos estaban en el suelo, el ejército contrario ganaba. Pero hubo una dirección, ok, sosténle la mano y manténle la mano arriba, porque las manos arriba son señal de victoria. Amén. Y tenemos que entender que si amamos a Dios y estamos en el lugar, estamos en victoria, porque ¿qué hizo Daniel? Daniel fue justo, Daniel no había nada por qué acusarlo, y cuando entró en el foso de los leones estuvieron quietos y tranquilos. Callados estuvieron los leones allí. Pero los papeles se convirtieron porque a los agitadores, cuando lo pusieron en el foso de los leones, solamente se oían esos huesitos ahí, crack, crack, como cuando usted se come el concón o matica un huesito que le gusta. Eso es así, hermano. No juegue con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios dice en un momento determinado: mía es la venganza, yo pagaré. Y ahí se cumple la palabra. Ustedes se levantaron contra mi siervo Daniel, mía es la venganza, yo lo haré. Y entonces tenemos que estar atentos a eso. Muchas veces llaman a la libertad a lo que esclaviza, los vicios, la corrupción, la impunidad, y todo eso está muy bien. Y no es así, no está bien, porque ofende a Dios. Se confunde emoción con verdad. Existe una espiritualidad sin cruz y sin rendición. Y en medio de esta
generación, Dios está llamando a una iglesia a hacer algo más profundo, algo más interno, no religiosidad, que son apariencias externas. Dios está hablando, vamos a trabajar lo interno. Porque si no trabajamos lo interno, vamos a hacer lo mismo del montón. Vamos a seguir muertos allí, aunque tengamos la apariencia de cristianos, vamos a seguir vivos. ¿En qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Porque vamos a seguir obedeciendo a la carne, a los pensamientos. Entonces, la conducta puede corregirse por fuera, pero solo Cristo resucita el corazón. Amén. La conducta la podemos corregir por fuera, porque donde eso me vea que yo estoy alineadito. Pero Cristo lo hace por dentro, en el corazón. Amén. Amén. Efesios 2:1, donde vuelve y dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué fue el mejor regalo que el Señor nos dio? Nos dio vida, pero esa vida que nos dio es vida nueva, porque nosotros ya habíamos nacido. Nacimos de nuestra, biológicamente, del vientre de nuestra madre, porque nuestro padre insertó allí, ¿verdad?, la parte que debe hacer, y nuestra madre nos llevó 9 meses en el vientre, luego salimos, pero cuando salimos ya veníamos con la marca del pecado, porque teníamos un pecado, esa marca de pecado que viene del Génesis capítulo 3, y viene ese problema, viene de ahí, gloria a Dios por la lluvia. Entonces, dice, eso significa que la vida no nació de nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada por la vida. Absolutamente nada. No fue producida por nuestro esfuerzo. No hubo esfuerzo de nosotros, amados hermanos. Eso es lo que quiero que entendamos. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Por eso dijo el Señor, arriba, por gracia, sois salvos. Entonces, ojo aquí, no fue el resultado de nuestra disciplina, porque todos podemos venir y comportarnos dentro de la iglesia. O sea, gente normales. No fue el resultado de esa disciplina, fue el resultado de lo que Dios determinó en cada uno de nosotros. Y hoy nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó, porque Él nos amó primero. Y cada congregación, cada iglesia tiene su gente en su lugar allá. ¿Por qué? Porque Dios decidió apartarlo para que fuera allá. A usted lo decidió apartar para que viniera aquí y para que aquí se sienta como en casa. Entonces no es algo que nosotros hacemos. Es algo que Dios hace por nosotros. Dios toma decisiones por nosotros. Porque usted viene aquí y cuando entra y ve la familiaridad dice, me siento bien en la casa. Pero no fuimos nosotros, fue la gracia que Dios puso. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Claro, tenemos un caminar, un respeto y una disciplina, pero fue la gracia que Dios aportó en cada uno de nosotros para que podamos vivir como una familia. Amén. Amén. Entonces, no fue el producto de nuestra fuerza, sino voluntad de Cristo. Y hay cosas que una persona puede cambiar por esa presión externa, pero no todo le puede cambiar por la presión externa, porque en algún momento va a ser presionado y llevado a un punto que el carácter va a manifestar quiénes son y quiénes somos. Entonces, cambiar porque quiere agradar a Dios o porque quiere, agradar a otros. Cambiar porque teme ser juzgado. Se acostumbró al ambiente cristiano. Muchas veces yo vengo al ambiente cristiano porque mira, aquí la gente es chévere, es bonachona, y aquí me siento en una sillita acolchada y en airecito acondicionado. Mire, si es por eso, yo sé que algún día se va a cansar, porque lo van a cansar la silla, lo va a cansar lo que ve, lo va a cansar el airecito, y dice, yo no voy para ningún lado, yo me quedo en mi casa, yo me voy a acostar en mi casa, me quedo aquí, que me importa lo que pase allá, que haya ni que haya, yo me compro uno y me lo pongo, y todo lo que sea. La gente dice eso. Entonces, apariencia muchas veces externos, religiosidad. Entonces, pero la transformación verdadera no ocurre solamente cuando cambia lo que hacemos. Ocurre cuando nosotros damos el paso para decir, esto no va aquí, este switch no va pegado aquí, ni va pegado aquí, este switch no va. El que yo necesito pegar aquí es este. Amén. Este es el switch que yo necesito poner aquí. Y este es el switch que yo necesito que salga de mis labios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, en esto pensar. Entonces, en eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, vamos a notar algo de los versículos 1 y 2 de Efesios, y es cuando hablamos de delitos y pecados. Aquí yo quiero entrar en algo. Miren, delitos, que es una palabra griega llamada paratoma, que significa una caída, un desliz, apartarse del camino, una transgresión. Es decir, no era solamente pensar el delito como podemos ver en el día de hoy, que es solamente el tipo penal, la infracción cometida porque hubo un homicidio, porque hubo un asesinato.
No, necesariamente no era eso. Era un desliz, una caída, apartarse. Entonces, para los judíos era quebrantar la ley de Dios, desviarse del pacto y rebelarse contra los mandamientos divinos. Es decir, nos salimos del carril que Dios nos marcó y nos fuimos a pique. Cuando el tren lleva una velocidad demasiado rápida en una curva que debe ir a 60 y pasa a 100, como ocurrió una vez en España, que se descarriló porque iba a una velocidad extremadamente alta, ¿qué ocurrió? Un accidente y se murieron muchísima gente. Déjeme decirle que así nos pasa a nosotros los cristianos. Cuando nosotros decidimos seguir en esta vida de delitos y pecados, aceleramos el tren a toda marcha. Y no nos importa lo que nos digan porque no lo escuchamos. No nos importa lo que nos digan porque no lo vemos. Y no nos importa lo que está adelante porque yo quiero hacer lo que yo deseo. Y cuando están los deseos de nosotros hacerlo y no la voluntad de Dios, el tren se va a descarrilar y no hay para nadie. Absolutamente para nadie, mis amados hermanos. Entonces, la palabra pecado, que estábamos muertos en delitos y pecados, significa, quiere decir amartiai. Amartiai. Significado, errar al blanco, fallar al objetivo, no alcanzar la voluntad de Dios, fallar moralmente y vivir separado de la gloria divina. Eso es muerto en delitos y pecados. Abandonar la voluntad de Dios, lo que Dios nos está diciendo que nosotros debemos hacer. Entonces, cuando el apóstol Pablo, ahí vemos cuando el apóstol Pablo le habló a los de Efesio, en Éfeso, y les dijo lo que estaban viviendo, era para recordarles de dónde lo habían sacado. Era para recordarles quiénes eran. Era para recordarles que hay un Dios maravilloso que te limpió, que tomó su tiempo en quitarte y perdonarte porque tuvo misericordia, que hubo un Dios que nuestros pecados lo echó en el fondo del mar y no tiene memoria de ellos. Amén. Entonces nosotros estamos cambiando ese tipo de cosas. Ellos tenían su inmoralidad sexual, pero Dios quería que cambiaran y cambiemos esa actitud que nosotros tenemos aún viva en el día de hoy, porque es que no ha cambiado. Lo que pasó allá sigue traspolándose aquí en el tiempo y lo estamos viendo. Entonces, la conducta es el fruto, pero el corazón es la raíz. Si la raíz está enferma, tarde o temprano, el fruto la va a mostrar. Entonces tenemos que trabajar la raíz. Entonces, si la raíz está muerta, la apariencia se caerá. Si la raíz no ha sido tocada por Cristo, podemos sostener una imagen un tiempo, pero habrá un tiempo en que ya no va a poder ser sostenida, porque mi carácter la va a reflejar de una manera u otra. ¿Por qué? La raíz está mal. Y nosotros comemos el fruto del árbol y decimos, ¿qué fruto me está bueno? Comemos una china, comemos una manzana, nos comemos una lechosa. Y nosotros decimos, qué bueno, pero usted no está viendo lo que produce ese fruto. Lo que produce el fruto está enterrado en la tierra, es la raíz. Y si la raíz no se moja con la palabra, si la raíz no la mojamos con intimidad con Dios, la raíz se seca. El árbol, cuando la raíz se seca, el árbol comienza a morir. Porque por dentro, aunque las hojas son el CO2 que la alimenta, abajo en la tierra, el H2O es la que hace su trabajo para que las hojas puedan permanecer verdes. Y si no nos mojamos con la palabra, y si no nos rociamos con el abono que ella trae, vamos a morir. Y lo que se seca tiene que ser cortado y echado al fuego. Y en el fuego arden. Y cuando ardemos en el fuego, el árbol, lo que queda es ceniza. Y la ceniza viene el viento y las esparce. Y se fueron. Entonces tenemos que trabajar desde adentro. Por eso Cristo no vino solo a aportar frutos malos. Cristo vino a transformar la raíz. El trabajo no es exterior, es profundo y es interno. Amén. Amén. Qué bueno que están serios, eso es que están entendiendo. Amén. Tenemos que permitir que la palabra confronte nuestras áreas ocultas. Esas áreas ocultas que tenemos que permitir que Dios las escudriñe. Señor, aquello que está en mí interno, que yo no se lo digo a nadie. A nadie. Yo no se lo digo a nadie, pero Dios lo sabe. Entonces eso que yo no le digo a nadie, yo voy en mi intimidad y le digo, Señor,
eso que yo estoy haciendo, que me complazco y me deleito en ello, yo te pido que tú lo desarraiges de mí. Yo te lo entrego a ti, Señor. Porque no es para decírselo a alguien que vaya a correr como un chimo, como pólvora por ahí. No, es para que el que yo le voy a contar el secreto, que es mi Padre, lo va a mantener. Y cuando el Señor haga en alguien una palabra y te diga, el Señor te dice, tú sabes que se lo dijo el Señor, porque no se lo dijo a nadie. Entonces el Señor está trabajando con la raíz del problema. Está sacando aquello para mudarlo, para limpiarlo, porque Él no vino solamente a hacer algo decorativo, el Señor vino a trabajar con la raíz del problema. Entonces, recuerden que en la clase de la MAT, lo que entran los miércoles, en la clase de la MAT, se está hablando algo importante, se está hablando de la concupiscencia, se está hablando de la inmoralidad y de la inmundicia. Entonces, esas son cosas que son internas del ser humano. Esas son cosas que nosotros en otro tiempo hacíamos cuando los pensamientos obedecíamos al príncipe de la potestad del aire. Ve cómo Dios pone todo en su justa dimensión. Es que la palabra va con cada quien en el lugar donde debe de ir. Dios te está diciendo, no tengas temor, porque esa era la vida antigua que vivías. Y no solamente tú, todos. Para que no se sienta mal, éramos todos. Uno de una manera y otros de otra, pero eran todos, porque Dios los señaló a todos. Así es. Entonces, no reaccionan igual delante de la gente, pero por dentro siguen llenas de resentimiento. La maestra también habló de eso el miércoles en la noche. Dice, en secreto siguen alineados con los pensamientos viejos. Es difícil abandonarlo, es difícil. Y por eso yo no quiero mezclarme con los cristianos, porque ellos tienen una forma diferente de ser. No, hermano, venga, siéntese con nosotros, porque cada uno tiene su área que tiene que trabajarse, que no sea igual que la suya, no, pero tiene otra. Todos tienen algo que trabajarse. Amén. Todos tenemos algo que trabajarnos. Amén. Porque todos tenemos algo que trabajarnos. Amén. Nadie está afuera. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, hay que rendirse al Señor. El Señor nos confronta con amor. No quiero solo tu conducta corregida, quiero tu corazón resucitado. Amén. Qué bueno que el Señor dice, yo no quiero tu conducta corregida, yo quiero tu corazón resucitado, porque yo te di vida. Amén. Y esa vida que yo te di, yo quiero verla, que la pongas en práctica. Entonces, la conducta puede cambiar por presión, pero el corazón solo cambia con la resurrección. Vida nueva. Esa vida nueva que estamos hablando, esa es la vida nueva que Cristo quiere en cada uno de nosotros. Amén. Amén. No quiero cansarlo, pero el tema es largo. Y yo quiero que todos nos llevemos un poco a casa y lo pongamos en práctica. Entonces la religión puede maquillar lo externo, pero Cristo trata lo interno. Las mujeres cuando que son expertas en eso, ¿verdad? Que se ponen que se ponen bien lindas, porque todas las mujeres a nosotros nos encanta cuando salimos con nuestra esposa de gancho, ¿verdad? Que están bien perfumadas. ¿Verdad que sí? Pero no estoy hablando de eso, ese maquillaje que nosotros también los hombres tenemos. Que nos ponemos bonitos para venir a la iglesia, pero también tenemos nuestro problemita por dentro. Entonces, Dios quiere también trabajar eso por fuera. No, es por dentro que yo quiero trabajarlo. Y dice en el libro de Mateo 23, 27, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Eso también lo vieron el miércoles, estaba para la prédica en el día de hoy también. Ay de vosotros, escribas y fariseos prácticos. Entonces, el pronunciamiento que el Señor le hace es un pronunciamiento fuerte, porque el significado original, dice, en el teatro antiguo era hipócrites, el que actuaba, el que representaba un personaje. Le estaba diciendo que los fariseos eran actores. Y entonces muchas veces nosotros nos vestimos bonitos, pero somos hipócritas. Porque estamos solamente bien cambiados, pero somos totalmente actores de todo lo que se llama la hipocresía. Y Dios quiere trabajarnos por dentro para que la hipocresía muera. Amén. En cada uno de nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Eso no me recuerda
cuando veo que dice que son sepulcros blanqueados, porque por fuera están bien bonitos, pero por dentro quién sabe lo que están maquinando. Y eso me acuerda cuando yo vi esos sepulcros blanqueados y por dentro están llenos de huesos y inmundicia. Me acuerdo cuando yo fui a hacer la exhumación de mis abuelos, solamente había huesos viejos y secos allí. Entonces, por eso el Señor dice, ¿qué hay adentro? Solo huesos secos e inmundicia. Wow, el Señor, cuando el Señor pone el cincel en un sitio, Él pone el cincel y te da tiempo para que tú cambies. Y tú sigues residente. Entonces tienes que agarrar el martillo y decir, ¡tum! Y te da ese tablazo. Y dice, ¿viene o no viene? ¿Entiende o no entiende? ¿Es lo que yo dije o no? Alexis decía ahorita, Gedeón tuvo que buscar la mil y una forma de que el Señor le dijera, mira que el vellón, mira que si esto, mira que si lo otro. Por el que va. Cuando al Señor le coge con una gente, mire, es mejor que nos coja, que le coja con nosotros. Yo prefiero que lo coja con nosotros el Señor y no el enemigo, porque ese sí juega malo. Y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Entonces, Jesús no estaba confrontando la limpieza externa en sí, estaba confrontando la contradicción entre una apariencia piadosa y un corazón no transformado, poniendo en evidencia su actuación. Cuando le digo fariseos hipócritas, yo te estoy mirando, porque como él tenía el poder y la autoridad de ver, él estaba mirando. Usted se sienta con una gente y por el discernimiento puede darse cuenta qué es lo que le está diciendo. Si la gente está bien o está mal o está buscando un poquito más allá. Usted se da cuenta y usted pone un paro y pone un freno, porque Dios nos da el discernimiento para eso. Y eso hacía el Señor con los fariseos. Entonces, podemos estar cerca de lo sagrado y aún así perder la sensibilidad. Miren qué bonito es. ¡Hey! Me siento feliz. Si Cristo está en mí, me lleno de amor. Entonces te dice, canto y me lleno de amor. Y haciendo así, por dentro tenemos problemas. Cuando yo estaba cantando esta mañana, yo me sentía regocijado, no porque yo esté limpio, no porque yo soy el mejor, sino porque he permitido que Dios vaya haciendo cosas en mí, que la hace gradualmente. Entonces yo quiero que todos podamos decir que ese es el gozo que llena ese canto en nuestra vida y que cuando estemos felices podamos decirlo todo porque Cristo ha hecho la obra en cada uno. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Judas estuvo cerca del Señor, estuvo con los discípulos, estuvo de ahí a ahí con el Señor, face to face. Pero era ladrón y no cambió su forma. Y cuando quiso cambiar, ya no había tiempo. Saúl lo hicieron rey, pero fue desobediente. Las vírgenes con las lámparas, tenían muchas lámparas, pero no tenían aceite. Entonces siempre hay como un descuadre en el asunto. Entonces, si tenemos lámparas, vamos a buscar un par de galones de aceite para tenerlo ahí. De gas queroseno, vamos a tenerlo ahí. Si nos ponen en autoridad, no nos se viene el trabajo. Si nos ponen a ministrar, no vamos a tocar el piano al revés, porque esos cuartos son del Dios Altísimo. Entonces, a cada uno que nos ponen y nos asignan algo, tenemos que trabajarnos internamente para poder ver dónde está el problema, la raíz. ¿Qué pasó cuando estábamos en delitos y pecados? ¿Dónde está? Si tenemos que volver allá para que el Señor nos revele dónde está el problema, pues vamos a pedirle al Señor que nos lleve allá y que nos revele cuál fue el problema. De cuando estábamos en delitos y pecados muertos allá, Señor, ¿cuál fue el error que yo cometí? Porque quizás no nos trae a la memoria, pero el Señor puede traernos a la memoria absolutamente todo cuando se lo pedimos. No para juzgarnos, es para trabajarnos. Por eso cuando hablamos al principio, porque no puedo hablar una contradicción, dije que el Señor echaba los pecados en el fondo del mar. Pero si hay alguna condición que nosotros no hemos arreglado ahora, y Señor, llévanos a ese momento en el cual estaba mi falta, que yo no la traigo a la memoria. Y el Señor la trae a la memoria para que podamos corregirnos. ¿Por qué? Es lo que quiere trabajar lo interno. Dice, tú no te acuerdas, mi hijo, tú no te acuerdas, mi hija, pero yo te lo voy a traer para que tú trabajes esa condición que tienes. Amén. Amén. Entonces, Judas no rindió su corazón obstinado. Siguió su camino. Estaba establecido en la palabra. ¿Pero por qué estaba establecido en la palabra? Porque ya Dios había visto su corazón. Igual que a Faraón, Dios había visto su corazón. No fue que yo lo elegí al azar, no, es que Dios había visto que su forma de ser no iba a cambiar. Y hay mucha gente que no quiere cambiar. Y cuando usted no quiere cambiar, Dios respeta la voluntad de cada ser humano. Dios la respeta.
Dios no cambia voluntad, Él trabaja con nosotros. Pero si su voluntad es rendirse a lo antiguo, Dios no va a quebrantar voluntades. Entonces, todas estas personas tuvieron situaciones, pero hay que cambiar. Por ejemplo, estar en la iglesia no sustituye nacer de nuevo. No es porque está aquí va a sustituir a nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuando hay una voluntad rendida a Dios. Servir en un ministerio tampoco es rendir el corazón. Escuchar predicaciones es excelente y extraordinario porque aprendemos grandemente, pero no sustituye obedecer la palabra. Porque yo puedo escuchar muchas predicaciones, pero si yo no obedezco la palabra, no hago nada. Amén. Entonces, conocer de la doctrina no cambia el caminar en el Espíritu. ¿Qué dijo el Señor en Juan 7:16? Él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él no vino a implementar una doctrina. Él vivió la doctrina que el que lo envió le dijo. Y entonces nosotros debemos ser imitadores de esa doctrina, de caminar, andar, hacer conforme a Dios nos ha dicho en su palabra. Esos son cambios. Entonces, tener años en el Evangelio tampoco sustituye absolutamente nada. Podemos tener 20,000 años en el Evangelio y tener la misma costumbre antigua, tener esa misma vida anterior. ¿Por qué? No la rendimos. Hay gente que se pasan tantos años en el Evangelio y al final no cambian. El Evangelio tiene que pasar por nosotros y provocar cambios extraordinarios. Tenemos que permitirle al Señor que haga la obra en nosotros. No podemos tener un espíritu rezagado, no podemos tener una actitud todo el tiempo negativa. Tenemos que dar paso para cambiar. Tenemos que permitirle al Señor que haga la obra en nosotros. ¿Cómo el Señor hace la obra? Cuando yo me rindo delante de Él. Si yo me rindo ante el Señor y digo, mira Señor, haz tu voluntad en mí, pero tengo que hacerlo, permitirle que Él trabaje, porque no soy yo el que lo hago. Es el Señor que provoca cambio extraordinario en mí. Amén. Amén. Entonces, cuando algo se vuelve demasiado familiar, puede dejar de producir quebrantamiento. El peligro no es solo estar lejos de Dios, también es estar cerca de los santos y haber perdido la reverencia. Yo les voy a decir, hay gente que viene a la iglesia, puede estar cerca de los santos porque provocamos aquí su santidad. Cada vez que alguien viene y ora, estamos provocando la presencia del Señor en la casa. Estamos provocándola. Pero cuando usted está predicando y está adorando, si hay una gente sentada allí consumiendo cualquier otra literatura que no sea lo que tiene que ver con la casa del Señor, metida en un celular, supuestamente, entonces no estamos provocando absolutamente nada. No hay ningún tipo de cambio. Usted ve gente así en las iglesias. Entonces, si perdió la reverencia, si perdió el respeto ante Dios, porque eso es irrespetar a Dios, no, usted no está respetando al predicador. Si yo estoy predicando y la gente está chateando, yo estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó. Usted no me está faltando el respeto a mí, le está faltando el respeto a Dios, y se lo digo por la palabra, si no me equivoco, en el libro 1-2 de Samuel, capítulo 9, cuando el pueblo pidió un rey para Israel, que Samuel se incomodó, el Señor le dijo, tranquilo, Samuel, el problema no es contigo, el problema es conmigo. Es a mí que me están desechando como Dios. Querían un rey que los entrara, que los fuera a la batalla, que los sacara en victoria. Ustedes quieren un rey. Y ahí hablamos de Saúl, le dio un rey. Pero ¿qué dijo? Le dio la advertencia. Ese rey va a hacer lo que le plazca a él. Y al final pusieron a Saúl, era hermoso, grande, porque eso es lo que a la gente le gusta. Verlo grande, lo ostentoso, qué lindo, qué maravilloso. Y cuando habla, que tiene una buena palabra que diga, pero en su corazón no ha sido trabajado y va a llevar al pueblo, porque cuando el rey gobierna bien, el pueblo está contento, pero cuando el rey lo hace mal, el pueblo está triste y se va al pique, absolutamente. Entonces no es cuestión de apariencia, es cuestión de trabajo interno. Amén. Puede ser el rey más feo, pero si su corazón por dentro está hermoseado en el Señor, vamos a ir en victoria. Amén. 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 Entonces, ya casi concluyendo, pero no termino. Dice, Cristo no decora tumbas, Él dice, quita la piedra. Cuando Jesús llegó a la tumba, ¿qué pasó con Lázaro? Ya Lázaro estaba muerto, ya Lázaro tenía 4 días que estaba muerto. Y entre el duelo, el llanto, el dolor, y 2 hermanas, una diciéndole, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, no había muerto Lázaro. Pero habían condiciones que el Señor quería que se cumplieran.
Por eso cuando llegó el Señor les habló. Y el Señor sabía lo que él iba a hacer. Por eso el Señor no vino a decorar la tumba. Él no vino a decir, pongan una inscripción, aquí yacen los restos del gran amigo de Jesús, Lázaro. No. El Señor en un momento determinado, cuando la multitud se reunió, que llegaron allí todos a ver, porque cuando salió María, que se fue y se postró, dijo, ella va a llorar porque está desesperada, y corrieron todos para allá, y cuando estaban ahí, lo que le estaban acompañando era que el maestro estaba ahí y hablando con el Señor, y el Señor aprovechó el momento, la piedra. Señor, hiere ya. No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Lázaro, sal fuera. Pero primero hay que quitar la piedra. Si no quitamos la piedra que está nublando nuestra vida, no hay absolutamente nada. Si no quitamos esa piedra, vamos a perder. Es un acto poderoso lo que Cristo hace con nosotros. Donde otros mueren, donde otros ven muerte, Cristo ve oportunidad de resurrección. Donde otros dicen hay mal olor, Cristo habla de vida. Y él ya hay vida. No te he dicho que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. No importa cómo esté la situación. Dios gobierna por encima de los reyes de la tierra. Porque Dios es el rey de reyes y señor de señores. Él mueve los tiempos y las edades. Dios quita sus reyes malvados y pone reyes conforme a su corazón. Aleluya. Donde ya no hay remedio, Dios dice hay salud y hay vida. No importa si está en el quirófano, de allí sale vivo. Porque mientras hay vida en Cristo hay esperanza. Amén. Entonces, remover la piedra, tenemos que ver cuáles son esos tipos de piedras que nosotros tenemos. Mire, tenemos piedras de apariencia, piedras de orgullo, de religiosidad, piedras de excusas, heridas no sanadas, de falta de perdón, de pecados ocultos, autosuficiencia y de resistencia. Mire cuántas piedras tenemos. ¡Wow! Tenemos que remover la piedra. Cuando Cristo pusieron la piedra, no era cualquiera que la quitaba. Pero el ángel cuando vino, movió la piedra porque no era obstáculo para él. Porque donde hay algo que pesa, para Dios no hay nada imposible. Y con solamente decirlo, con su palabra, la piedra tiene que moverse. Amén. No en un momento determinado, hasta las piedras van a hablar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está presente, todo lo callado habla. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hay cambio de vida. Amén. Hay vida nueva. Amén. Amén. Y no olvidemos eso. ¿Por qué? Porque lo que escondemos no sana. Lo que justificamos no se transforma. Lo que tapamos no recibe luz. Y lo que nos rendimos sigue oliendo a muerte. Aleluya. Amén. Entonces, un corazón resucitado ya no puede vivir con patrones muertos. Efesios 4:22 nos habla de un llamado de que debemos despojarnos del viejo hombre y vivir con una renovación del pensamiento. Tenemos que cambiar, seguir removiendo la piedra. ¿Dónde está esa piedra que me impide? Esa piedra del pecado, esa piedra de la maldad, esa piedra del orgullo, esa piedra que me impide yo crecer en el Señor. Yo tengo que quitarla a como dé lugar. Amén. Es que tengo que quitarla. Porque yo sé que el único beneficiado cuando remueva la piedra voy a ser yo. Si es falta de perdón, voy a perdonar. Yo en oración le diga al Señor, en algo íntimo, le diga al Señor, si tengo que perdonarlo, mire, yo te lo perdono. No a Dios. Estoy hablando de alguien, de una persona. Señor, si es perdonarlo, está perdonado. Si es el problema, está perdonado. Amén. ¿Por qué? Porque no voy a seguir recibiendo presión por un lado por no perdonar. Porque entonces me estoy haciendo daño yo. Me estoy enfermando yo. Y a lo mejor que yo estoy guapo con él ni siquiera lo sabe. Porque ese es el problema de las cosas. Cuando nosotros ponemos la piedra ahí, aquí. El problema cuando nosotros ponemos la piedra aquí mentalmente, el problema es que a lo mejor la gente no lo sabe, que yo estoy guapo, lo estoy odiando, tengo cualquier condición con la persona. Y él sigue viviendo campante y sonante mientras yo me estoy destruyendo por dentro, hueso. No, eso no es así. Si hay que perdonarlo, Señor, si tú lo dijiste que lo perdone, lo perdone. Y seguimos para adelante, porque no podemos vivir esa vida de zozobra. Entonces, esto significa que la resurrección del corazón debe producir un cambio de dirección. No podemos seguir yendo en el mismo rumbo
cuando el Señor es quien nos dirige y nos lleva a puerto seguro. Amén. Porque el apóstol Pablo cuando viajó y otro viento, el Euroclidón, lo llevó a un lugar que no era donde llegaron a puerto seguro, Dios lo llevó por encima de las circunstancias. ¿Y qué tenía que hacer allí? Tenía que salvar a una gente, tenía que sanar a una gente. Entonces muchas veces nosotros tenemos que saber dónde el Señor nos lleva. No importa, Dios nos va a dirigir. Y Él lo hace. No es mi forma. Muchas veces decimos, mire, no puedo decir ese es mi carácter. No, si vamos a entregarlo a Cristo, es que eso murió. Ya no es mi carácter, ese es el de Cristo formándose en mí. Amén. Entonces, no soy dueño y no tengo derecho a lo que Dios me pide rendir. Si Dios me pide que lo rinda, lo que sea, yo tengo que rendirlo. Amén. Es ante el Señor. Entonces, no es mi forma de ser. No podemos decir, esa es mi forma de ser, lo que Dios quiere transformar. Si esa es mi forma de ser y Dios quiere transformarla, tengo que rendírsela también. Amén. El mensaje nos va a confrontar, hermanos. El mensaje nunca va a ser bueno, pero siempre cuando cambiamos nos damos cuenta de que la vieja naturaleza ya deja ser parte de nosotros en nuestra vida. Entonces, no es costumbre lo que Cristo vino a crucificar. Es decir, no podemos decir que es una costumbre lo que Cristo vino a crucificar y lo que Él quiere que yo rinda. La vida nueva no solo me saca de la muerte, también me enseña a dejar atrás las vestiduras del viejo hombre. Hay patrones que no corresponden a una vida resucitada. Y entonces no todo lo que heredamos debemos conservarlo. Porque muchas veces nosotros heredamos el carácter de nuestros padres. Yo voy a seguir así como era mi padre. Eso le costó a Jeroboam la división del pueblo. Yo no puedo decir que yo voy a dividir, no. Yo tengo que decir que voy a sumar. Si mi padre tenía un mal carácter, yo no puedo seguir viviendo con el mal carácter de mi padre. Gracias a Dios que él no lo tenía. Mi madre era un poquito más difícil, pero tampoco quiero el carácter de ella. Quiero vivir la vida de Cristo. Amén. 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 Entonces, es trabajarnos. No toda costumbre la debemos normalizar, porque la nueva criatura, su costumbre está en Cristo. No es la vida vieja, pasada, de donde Dios nos sacó, que nos dio vida. Entonces, Dios no quiere suavizar, quiere transformar y llevar. Y esto lleva a un trabajo de rendir nuestra voluntad. Dios no quiere decorar, desea derribar. Oiga bien, Dios no quiere decorar. Dios lo que quiere es derribar. Y si nosotros le permitimos a Dios que entre con el martillo, que lo derribe Él. Yo sí pienso hoy, simplemente el que rinde la voluntad. Y como el Señor lo derribe, eso es un problema de Él. Pero sé que cuando derribe esa piedra que está impidiendo que yo pueda crecer, yo me voy a sentir bien. Me voy a sentir como cuando confesé a Cristo, una nueva criatura. Amén. Amén. Entonces, Cristo resucitó tu corazón. No sigas viviendo con patrones que pertenecen a la tumba. Vamos a sacudirnos. Entonces, hoy tenemos que sacudirnos. El mensaje tiene que sacudirnos de una manera u otra, porque tenemos que cambiar a la voluntad de Dios. No es solamente corregir apariencias, es trabajar en lo interno de cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios nos está llamando a la iglesia a hacer cambios internos, cambios profundos, cambios extraordinarios para poder salir hacia adelante, para salir a la superficie, como el submarino cuando va debajo, que llega un momento que tiene que subir, entonces subimos allá y podemos salir hacia afuera y tomar aire fresco. Eso es la nueva vida. En la nueva vida en Cristo respiramos un ambiente diferente. Ya no es la atmósfera cuando el apóstol Pablo entró en Éfeso, ya es la atmósfera cambiada. Aquellos que decidieron entregar todos los libros de magia y sacrílegos y todas las cosas y quemarlos. ¿Por qué? Porque ya Cristo, cuando entró a Éfeso, Pablo, era un antes y un después. Y yo quiero ser después de la vida nueva. Amén. Yo quiero vivir ese después de la vida que Cristo me da. Amén. Amén. Porque la estamos viviendo y seguirla viviendo en el Señor. Amén. Oramos.